Buenos días, amigos, seguidores de la página Hugo Sierra, Gestor Cultural. Hoy las crónicas de Hugo tienen una invitada muy especial. Es la doctora Rita Magola Sierra Merlano, una mujer cinciana que yo quiero que sea ella misma que le diga a ustedes, la gente de Cincé, de todas las personas que van a ver este video, quién es Rita Magola Sierra. Muchas gracias por invitarme. Bueno, realmente yo creo que yo lo primero que soy es una cinciana. Pues. Todos mis estudiantes saben, todas las personas que me conocen, que primero lo que siempre digo, bueno, yo soy de pueblo, soy pueblerina, creo que eso marca la personalidad de una persona. O sea, especialmente en Colombia, con las grandes inequidades que hay, centro, periferia, ciudad, rural, ser de pueblo te marca y tienes una cultura. Está definiendo cultura como eso que uno aprende del entorno, que hizo que yo creciera en una familia grande, que fuera un colegio inicialmente rural, después fuera a la Universidad de Cartagena, quisiera llegar a ser, después de ser médica, internista, reumatóloga, más que todo una maestra, o sea, porque desde el que yo tenía 9 años, quise ser maestra. Hice un camino largo a través de los estudios médicos para llegar a hacer lo que yo desde un principio quise, que fue enseñar. Enseñar, o sea, tener conocimientos, aprender y enseñar. Creo que yo me reconozco como yo soy médica, pero inicialmente soy una persona que viene de un pueblo en Colombia y que creo que eso es lo que te marca culturalmente. Y después de un camino largo en la universidad llegué a ser maestra. Y usted es maestra en la Universidad de Cartagena. Sí, entonces soy maestra de la Universidad de Cartagena desde 1990. Soy profesora de pregrado del programa de medicina, soy profesora del posgrado de medicina, tengo la cátedra de reumatología. Soy profesora de los dermatólogos también que van allá. Y fui durante 6 años directora del departamento de posgrado de la Facultad de Medicina, o sea, donde están las especialidades. Y ahorita soy la directora, la coordinadora del programa de especialización en medicina interna. Entonces, pero en la universidad nosotros hacemos eso, o sea, compartimos los diferentes facetas de la universidad o los niveles universitarios. Y sí, tengo muchísimos años de ser profesor. Doctora, bueno, su formación fue inicialmente aquí en Cincé, con unos padres amorosos y valiosos como lo que tuvo un padre, un gran lector y un gran trabajador, una persona que se ganaba la vida, podemos decirlo, en un camión trayendo tierra de Valencia para venderla aquí en el pueblo. Hoy en día ese señor está en el cielo, pero le dejó una gran educación a estos muchachos y yo quiero pues que nos hable un poquito de lo que fue Santa Rita, cómo fue esa formación en su hogar de niños aquí en Cincé. Bueno, yo lo que recuerdo muchísimas cosas de mi infancia, muchas. Tengo una memoria muy buena, le doy gracias a Dios porque realmente una memoria muy buena que creo yo que no la cultivé gracias un poco al colegio donde estudié, o sea, al colegio de don Héctor López. Y eso hace que mi mamá además era una persona seguramente inteligente y me contaba todas las historias de la familia, de todas las cosas. Entonces creo que, como en todo, ¿no? O sea, en muchas circunstancias. Una, pues mi mamá que quería inicialmente que nosotros estudiáramos. Mi papá, que como tú lo dijiste, venía de una familia, porque no era mi papá. O sea, Manuel Sierra Unieles fue una persona muy, muy trabajadora. Y yo insisto que además de que uno tiene que trabajar, digamos, la cultura del estudio, pero creo yo que Manuel Sierra fue un ejemplo de que hay que trabajar la cultura del trabajo. Hay muchas anécdotas que como en este corto tiempo no se pueden decir, pero mi abuela siempre mi abuelo decía, y así crió a sus hijos, a tu Sí, papá, a mi papá, con una cultura del trabajo, de la disciplina, del respeto. Y por el otro lado, mi mamá siempre quiso que nosotros fuéramos estudiantes. Entonces, ella decía que en mi casa se privilegiaba. Tuve 2 tías, mi tía Leodora, sobre todo, era una persona supremamente, era una intelectual. Fue de las primeras egresadas de la normal de Monpós, la mejor normal de la época. También una mujer muy luchadora. Y bueno, en ese, digamos, ese contexto de una familia extensa, donde compartíamos con ustedes, éramos 42 primos que se reunían en esta casa hermosa debajo del Pablo Eníspero, conversábamos, todos éramos grandes lectores, y por el otro lado, pues, digamos, mi tía Leodora, que era maestra, y ella fue artífice de que yo estudiara
en el Colegio Francisco de Paula de Santander. ¿Qué recuerda usted? O sea, ¿qué le diría a las nuevas generaciones del Francisco de Paula? ¿Qué recuerda de don Héctor López? ¿Qué fue lo que más le marcó de don Héctor, de su educación en el Francisco de Paula Santander? Cuando yo reviso pues, mi vida, creo que yo fui como una beneficiaria de una inflexión, o sea, más que un acontecimiento, fue casi que un cambio estructural de la educación colombiana. Mi mamá decidió, por voluntad propia, colocarme en ese colegio, que era colegio de hombres. Hay que recordar pues cómo se transformó la educación, ¿no? Veníamos de una educación primero escolástica, después la educación del castigo. Llega a Colombia Agustín Nieto Caballero con la nueva universidad en 1927, pues muy citadina, muy de élite, y acá comenzaba la transformación de una nueva educación. Y mi mamá decide colocarme en un colegio donde no se aceptaban las mujeres. No era la primera. No fui la primera allí, entré con 3 niñas más y éramos 4 en mi curso. Norita Coley, Betty Sierra y recuerdo una u otra compañera que de pronto por el tiempo no recuerdo bien, pero ya había un precedente. Don Héctor López, que también había estudiado, era normalista, o sea, no era autodidacta, era una persona que ya entendía de eso, tenía su colegio, y comenzó a recibir mujeres. Las primeras fueron mis primas, donde estábamos en esta casa, las Arrieta Sierra. Ellas fueron las primeras. Y ellas me cuentan que en esa época, cuando venían los supervisores, don Héctor tenía que esconder a las mujeres. De hecho, yo tengo esa deuda de escribir esa historia con mi amiga Dora Piñeres, tuvimos la intención, pero bueno, como cosas que se quitan el tintero. Eso fue una inflexión para mí. O sea, eso cambia la vida porque yo tuve una educación privilegiada. Privilegiada porque don Héctor López era una persona que entendía la educación. Si bien no había entrado en la nueva escuela, en la nueva pedagogía digamos, del no castigo, pero sí era muy incluyente para la época. De hecho, incluyó a las mujeres. Y su educación era centrada en las matemáticas. Entonces, él, además de que era muy bueno en matemáticas, se hizo cargo de la cátedra de matemáticas, nos hacía también estudiar geografía, historia y literatura. Entonces, nosotros nos aprendíamos las poesías. Y bueno, ahí hay una anécdota que quiero contar de manera corta. Por unas cuestiones circunstanciales de mi vida, mi hermano no fue al colegio ese año y me tocó ir con mi hermano Jorge. Y bueno, mi mamá dijo que ella no podía, que además yo no tenía edad para ir al colegio, iba a cumplir 5 años. Y don Héctor le dije, no, déjala, que eso ella va y se cansa. Y así fue, yo fui un día, fui un mes, fue 2 meses, los boletines los entregaban cada 3 o 4 meses. Y bueno, cuando iban a entregar las calificaciones, no me dieron calificaciones a mí. Así que yo lloré desde que salí del colegio hasta que llegué. Yo dije que yo quería mis calificaciones, si había rendido, y además me habían ascendido, porque de eso era primero chiquito y después me ascendieron, o sea, y no me dieron boletín. Entonces don Héctor dijo, bueno, si ya se quiere quedar, deja. Y yo me quedé, hasta que ya no he dejado de estudiar toda mi vida. Me quedé. Yo le escucho a Nancy, mi hermana, ella fue alumna también del colegio de don Héctor López, de un discurso que usted dijo siendo muy niña, que eso tiene, bueno, los que conocen esa historia, yo no la conozco, pero quiero saberla de su boca. ¿Qué fue ese discurso que marcó la vida de Rita Magola en el colegio? ¿Cómo fue eso? A ver, pues como te digo, tenía una memoria, todavía la conservo, para muchas cosas. Y bueno, don Héctor, como te digo, nos incentivaba mucho a que aprendiéramos las poesías, todo este tipo de cosas. Pero don Héctor se había hecho el compromiso de que iba a hacer el discurso del 20 de julio. Pero él ya, pues por alguna razón, no estaba tan convencido de que él quería hacerlo. Y me dijo, le dijo a mi mamá, porque es muy respetuoso, ¿no? Fue y le preguntó a mi mamá si ella consideraba que yo podía hacerlo. Entonces mi mamá dijo, pues si ella quiere, y era para todos los colegios que se reunían en la plaza de Cincé. Y ahí hubo otro como elemento histórico que hay que rescatar, el contexto, ¿no? Estábamos en la primera migración de Colombia, ahora la entiendo yo, pues como lo que he estudiado, la primera migración de Colombia a Venezuela. Las personas humildes, las personas con menos recursos que no tenían trabajo en Colombia, se iban a Venezuela. Y regresaban y con lo que ya ganaban allá, traían grabadoras. Y les decía inclusive venezolanos a todos los que traían equipos de sonido y entre esto una grabadora. Entonces los vecinos de nosotros, nuestros amigos, un poquito mayores que nosotros. Yo tenía en ese entonces 9 años, iba a cumplir 10. Y eran jóvenes ya trabajadores de 20 años, por cierto, algo así. Entonces mi mamá les comentó que yo tenía eso del discurso. Y ellos dijeron, no, pues es el momento, vamos a grabarse.
Entonces, en esas grabadoras que eran de teclas, no me grababan y pues en el patio de mi casa ellos llegaban, como estamos haciendo esto, una cosa muy parecida, y ensayábamos aquí. Pues yo me lo aprendí. Entonces yo le dije, mire, don Héctor, y a mi mamá, ¿yo para qué voy a llevar ese papel? Si yo me sé esto de memoria. O sea, yo lo digo de memoria ya, lo dije de memoria, así, pues sencillo. Y eso fue algo sí, un mito, sí, fue un mito que mucha gente recuerda. Doctora, son muchas las cosas las que podemos conversar, pero el tiempo no nos alcanza. Claro. Yo aquí, frente a las cámaras, la quiero invitar a CINCE. O sea, yo me encargaría de la logística, de hacer una conferencia con usted para que nos explique, porque también sé de su faceta de escritora, junto con otra gran mujer como lo es Dora Piñero. Quiere escribir la historia del pueblo, pero escribió un libro acerca de la invisibilidad de las mujeres. Es un tema que se puede tratar, no en este corto tiempo, porque no nos alcanza el tiempo, pero sí la voy a invitar y yo quiero que usted se comprometa delante de las cámaras de que yo le voy a extender la invitación para que usted acepte dictar una conferencia al pueblo cinciano, para que conozcan aún más a esta mujer que es verdaderamente un orgullo de nosotros los cincianos. Doctora, yo creo que vamos a despedirnos por el momento, no, muchas gracias. pero sí quiero pues que si acepta la invitación a venir a CINCE. Claro, total. Yo nunca he dejado a CINCE, vengo a CINCE muchas veces, tengo mi familia aquí. Como un acto pues simbólico, traje a mi padre acá, comparte con mis tías y el cementerio y estuvimos allá. Y que más quisiera yo, claro que sí, cuando tú quieras. Y muchísimas gracias. Realmente creo que sí, que es valioso rescatar todo lo que CINCE tiene. CINCE es un pueblo que fue y sigue siendo comprometido con la educación. Total. De hecho, cuando nosotros veníamos de vacaciones no éramos nosotros, era mucha gente de CINCE y se le reconoce que CINCE se compromete con la educación. Y sí, creo, si yo puedo aportar en algo para que las nuevas generaciones rompan esas barreras que a veces no es que sean inexistentes, pero si uno tiene un modelo o tiene una forma, una luz, creo que es más fácil para las nuevas generaciones. Este es un llamado especial. Bueno, trabajaremos con las administraciones municipales porque sabemos que eso también tiene que ver mucho la Secretaría de Educación, y la dirige una mujer, la Secretaría de Cultura, el estudio es cultura. Entonces, tenemos una gobernadora que es mujer. Entonces, queremos comprometer, bueno, ya Rita Margola se comprometió con venir a una conferencia y comprometer a algunas personas a que esa conferencia se lleve a cabo. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos volveremos a ver pronto en la conferencia que usted nos va a, para que el pueblo se ilustre aún más de saber quién es esta gran y valiosa mujer cinciana. Muchas gracias a ustedes. Compartan este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.